Al invertir te enfrentas a dudas como dónde poner tu dinero, o cómo asegurarte de que estás tomando la decisión correcta. Pero al hacerte estas preguntas solo lo estás viendo en términos de ganancias, lo que está correcto, pero te olvidas de algo más importante que eso, y es el tiempo o el horizonte de inversión. Y esto es el periodo el cual tienes planeado mantener tu dinero en una inversión para obtener ciertas ganancias. Debes saber que ya sea que inviertas en un activo financiero u otro en un periodo a largo plazo, al invertir te conviertes en un inversionista. ¿Y qué es un inversionista? Un inversionista es una persona o entidad que destina parte de su dinero a comprar activos o productos financieros, con el objetivo de generar una ganancia o rendimiento a lo largo del tiempo. Los inversionistas pueden ser tanto individuos como empresas e incluso gobiernos, y su nivel de riesgo y expectativas de retorno varían según su perfil. Ser inversionista implica asumir que al poner tu capital en cualquier tipo de activo financiero, estás esperando que estos aumenten de valor o generen ingresos pasivos en el futuro. Sin embargo, es importante que el inversionista comprenda su perfil de inversión, que está basada en las características principales de cada individuo. Al comprender el perfil de inversionista es importante considerar varios factores como sus preferencias en ciertos activos y objetivos financieros. Estos factores incluyen la tolerancia al riesgo, el cual se refiere a cuánto riesgo está dispuesto a asumir con su dinero. Si no le importa enfrentar posibles pérdidas a corto plazo con la esperanza de obtener mayores ganancias a largo plazo, este inversor tiene una alta tolerancia al riesgo. Por otro lado, si prefiere evitar pérdidas y busca estabilidad, su tolerancia al riesgo es baja. Otro factor es el horizonte de inversión, que es el tiempo que planea mantener su dinero invertido. Si está invirtiendo para algo que necesita en pocos años, como la compra de una casa, su horizonte de inversión es corto. En cambio, si está invirtiendo para su jubilación, su horizonte es largo, lo que le permite asumir más riesgos. Los objetivos financieros también juegan un papel importante. ¿Qué espera lograr con sus inversiones? Por ejemplo, puede ser ahorrar para la educación de sus hijos, comprar una propiedad o simplemente hacer crecer su patrimonio. Sus objetivos influirán en el tipo de inversiones que elija y en la estrategia que adopte. La situación financiera actual del inversionista también influye en su perfil, el cual implica su ingreso, ahorros, deudas y gastos. Es decir, si alguien cuenta con ingresos estables y pocos gastos, puede asumir más riesgos que alguien con ingresos variables y muchas responsabilidades financieras. Y el conocimiento y experiencia en inversiones son determinantes. Si tiene experiencia y conocimientos en inversiones, podrá sentirse más cómodo asumiendo riesgos. Si eres nuevo en el mundo de las inversiones, podrías preferir opciones más seguras y menos volátiles. Todos estos factores se consideran en el perfil de inversionista, pero este perfil puede clasificarse en 3 categorías principales: conservador, moderado y agresivo. Un inversionista conservador prefiere la seguridad y estabilidad, aceptando rendimientos más bajos para evitar pérdidas. Un inversionista moderado está dispuesto a asumir un poco de riesgo para obtener rendimientos moderados, equilibrando entre seguridad y crecimiento. Y un inversionista agresivo está dispuesto a asumir altos riesgos con la esperanza de obtener altos rendimientos, aceptando la posibilidad de pérdidas significativas. Ahora recuerdas que al inicio te mencioné que no solo debes de mirar tu inversión en términos de ganancias, sino también en el horizonte de inversión, y para que entiendas este concepto te daré un ejemplo. Piensa que hay 2 personas, una que necesita su dinero en un año y otra que no lo necesitará hasta dentro de 10 años. La persona con un horizonte de inversión de un año probablemente buscará inversiones más seguras y menos volátiles, como bonos a corto plazo o cuentas de ahorro. Y esto porque no tiene mucho tiempo para recuperarse de posibles pérdidas. En cambio, la persona con un horizonte de 10 años puede permitirse asumir más riesgos, invirtiendo en acciones o fondos de inversión, ya que tiene más tiempo para superar las fluctuaciones del mercado y potencialmente obtener mayores rendimientos. Por lo tanto, no puedes tomar las mismas decisiones de inversión si tu horizonte es de un año o de 10 años. Cada periodo tiene activos que se ajustan mejor a sus características. Un horizonte de inversión corto requiere estrategias más conservadoras para proteger el capital, mientras que un horizonte largo permite ser más agresivo y buscar mayores ganancias. Es decir, el horizonte de inversión a corto plazo abarca entre 1 a 3 años. Si planeas usar tu dinero en este tiempo, es importante que busques opciones que sean seguras y fáciles de convertir en efectivo rápidamente. No es recomendable asumir grandes riesgos, ya que no tienes mucho tiempo para recuperarte de posibles pérdidas. El horizonte de inversión a medio plazo se extiende de 3 a 5 años.
Aquí puedes empezar a asumir un poco más de riesgo, ya que tienes más tiempo para recuperarte de pequeñas caídas en el valor de tus inversiones. Sin embargo, aún debes ser cauteloso y no arriesgarte demasiado ya que el tiempo sigue siendo limitado. Y el horizonte de inversión a largo plazo que es de más de 5 años. Este tipo de horizonte es ideal para aquellos que buscan un crecimiento significativo de su dinero. Con un horizonte largo puedes permitirte asumir más riesgos, ya que tienes suficiente tiempo para superar las fluctuaciones del mercado y potencialmente obtener mayores rendimientos. Ahora te proporciono algunos activos financieros distribuidos por el horizonte de inversión. En el lado del corto plazo están los activos que tienen bajo riesgo y una alta liquidez, lo que significa que puedes acceder a tu dinero sin problemas cuando lo necesites. Estos pueden ser las cuentas remuneradas, que son cuentas de ahorro que ofrecen un pequeño interés sobre el saldo depositado. Los bonos a corto plazo, que son préstamos que haces a gobiernos o empresas y te devuelven el dinero con un pequeño interés en un periodo corto. Y los fondos de mercado monetario, que son fondos que invierten en activos muy líquidos, como bonos a corto plazo y certificados de depósito. Por el lado del medio plazo puedes considerar activos que ofrezcan un equilibrio entre seguridad y rendimiento. Estos activos permiten un poco más de flexibilidad y potencial de ganancias en comparación con los de corto plazo, pero sin asumir riesgos extremos. Como ejemplos están los fondos mixtos, que son fondos que combinan inversiones en acciones y bonos, ofreciendo un equilibrio entre riesgo y rendimiento. Los fondos de renta fija son fondos que invierten principalmente en bonos, proporcionando ingresos regulares y menor volatilidad. Y los ETFs, fondos cotizados en bolsa, son fondos que se negocian en la bolsa de valores y que pueden incluir una variedad de activos, ofreciendo diversificación y flexibilidad. Y por el largo plazo, si no necesitas tu dinero por un largo periodo, puedes pensar en activos que aunque puedan ser más volátiles, tienen el potencial de ofrecer mayores rendimientos a largo plazo. Estos activos son ideales para aquellos que buscan un crecimiento significativo de su inversión. Estos pueden ser las acciones, que son participaciones en la propiedad de una empresa, y pueden aumentar de valor con el tiempo, pero no siempre es así. Los fondos de renta variable son fondos que invierten principalmente en acciones, buscando un crecimiento del capital a largo plazo. Los bonos a largo plazo son préstamos a gobiernos o empresas con un periodo de vencimiento más largo, que ofrecen intereses más altos. Las materias primas son bienes físicos como oro, plata o petróleo, que pueden ser una inversión a largo plazo. Pero al invertir en estos activos debes tener un buen conocimiento de este mercado y estar actualizado en cuanto a las noticias que se publiquen referente a estos bienes. Recuerda que no existe el dinero rápido y fácil, especialmente cuando se trata de inversiones. Invertir no es una fórmula mágica que te hará rico de la noche a la mañana. En realidad, el éxito en las inversiones requiere tiempo, paciencia y una estrategia bien pensada. Una parte fundamental para que tus inversiones sean exitosas es ahorrar e invertir de forma constante. Esto significa que debes hacer un esfuerzo regular para apartar una parte de tus ingresos y destinarlos a tus inversiones. No se trata de hacer una gran inversión de una sola vez, sino de ir construyendo tu portafolio poco a poco, con aportaciones periódicas. Las inversiones pueden crecer con el tiempo, pero también pueden experimentar altibajos. Mantén la calma y no tomes decisiones impulsivas, esto es clave para lograr buenos resultados a largo plazo. Y recuerda que la acción vence a la inacción,